filosofía o incluso como de la sociología. Y sí, entonces de esta manera, como ya les mencionaba, desde luego, pues este taller es dado desde mi perspectiva, desde la manera en la que yo he debatido este tipo de emociones, con base a mi experiencia y como igual con base a tal vez las creencias que yo tengo, porque si bien muchas veces nos va a tocar defender un caso que tal vez no compartimos en la vida real y que tal vez no forma parte como de nuestra postura natural, siempre imprimimos pues parte de nuestra ideología, ¿no? Parte de las posturas que nosotros compartimos por el mismo hecho de que, ok, estamos debatiendo desde conocimiento y tal vez no nos tocó pues la postura que compartimos naturalmente, pero de todas formas pues hay cosas ahí que están como dentro de nuestras consideraciones, ¿no? Entonces en ese sentido los invitaría yo a ver este taller de manera crítica y que tal vez digan, oh, ok, yo no estoy de acuerdo con esta parte, pero ok, lo entiendo y tal vez me pueda servir en algún momento. Entonces, en ese sentido, la invitación es a ustedes apropiarse de sus casos y a involucrarse mucho más, pues, durante la creación de argumentos y cuando realizan o cuando están dando sus discursos y todo esto, porque a final de cuentas este tipo de emociones sí nos invitan mucho a plasmar de nuestras creencias, a plasmar como de consideraciones que hemos hecho en algún momento, que no estoy diciendo que sean como puramente subjetivas, porque desde luego que no lo son, requieren de conocimiento específico y requieren seguir pues la lógica argumental como pues cualquier otro tipo de emoción, pero sí tienen un carácter muy diferente a, por ejemplo, las emociones económicas o las emociones tal vez de algún tema científico, porque en este tipo de casos, en las mociones sobre movimientos sociales o pues sobre temáticas sociales, el razonar sí requiere de compasión y empatía, además de datos puros. Entonces, en este sentido, la invitación va, como ya les mencionaba, así como ver este taller de una manera en la cual yo estoy proyectando cosas que me han servido y al mismo tiempo que tal vez ustedes esta información y como todo este conocimiento que he adquirido en este tipo de emociones les pueda servir para ustedes, pues, tener su propio estilo de debatir estas emociones, ¿no? Porque también considero que muchos de nosotros, de cierta manera, tenemos simpatías, estamos como involucrados, o tal vez no como a nivel de involucramiento, a nivel de organización, pero sí de constantemente pensar en argumentos a favor o en contra de determinadas cuestiones sociales. Y en ese sentido, pues creo que este tipo de espacios, las rondas en las que se presentan mociones de esta naturaleza, pues son un gran momento para plasmar todo eso que pensamos en nuestro diario, porque si ustedes están debatiendo aquí en este torneo es porque les interesa razonar, les interesa analizar, argumentar, lo cual pues es algo muy bueno. Y de esta manera, esta clase de espacios pues nos permiten expresar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, voy a pasar a explicar cuáles serán las partes de este taller. En un primer momento vamos a hablar sobre la caracterización, que me imagino que varios ya lo habrán escuchado tal vez durante las adjudicaciones, tal vez cuando investigaban sobre el formato o cuestiones así, que normalmente caracterización pues es como este pequeño momento dentro del discurso, de alguno de los discursos, en los cuales citamos una serie de características de algún actor o incluso algún contexto, pero pues para efectos de este torneo, caracterización, pues lo vamos a ver como este método que podemos emplear para comprender mejor al actor, para comprender mejor al movimiento en cuestión o pues a la persona en sí, y que nos ayudará pues a desarrollar mejores argumentos en el sentido de argumentos más fieles a la realidad o más fieles a lo que este actor está defendiendo. En un segundo momento vamos a ver algunas cuestiones de conocimiento específico porque, pues, como ya les decía, hay algunos términos que tal vez pues, no son tan accesibles en el sentido de que pues, no los vemos muchas veces en la preparatoria, no los vemos muchas veces en ciertas carreras aparte de las humanidades. Entonces, pues aquí procuraré yo explicar terminología y
de la manera más como accesible posible para que ustedes también puedan emplearla y pues como utilizarla en sus argumentos. Y por último, temas de equidad, en lo cual se relaciona esto que mencionaba hace rato de que si bien pues hay muchos elementos teóricos, hay muchos elementos objetivos de cierta forma en este tipo de emociones y que tenemos que tomar en cuenta, como pues por ejemplo el conocimiento específico desde luego, pero pues de todas formas la empatía y tener como esta clase de sentimientos nos pueden ayudar mucho para crear argumentos, pero además existe una responsabilidad social detrás de todos estos, detrás de tener que debatir una moción de este tipo. Entonces, a grandes rasgos, esos son los contenidos que vamos a revisar hoy. Y ya al final, pues una pequeña sesión de preguntas por si alguien tuviera alguna duda o quisiera añadir algo, cosas así. Y una última cosa respecto a la estructura del taller, van a ver como 3 ejemplos de emociones en los cuales como la idea es que quede claro el contenido de alguno de estos módulos, por así decirlo, y sí, en ese sentido como para que sea más pedagógico. Ok. Bueno, dicho esto, después de esta introducción vamos a pasar ya a los contenidos. Como les mencionaba, el primero es la caracterización, en la cual vamos a ver la importancia de las siguientes consideraciones que nos van a ayudar a una caracterización más efectiva y por ende pues que tenga más posibilidades de ser como un caso ganador, que es tener en cuenta el contexto del movimiento en cuestión, los intereses, el llamado estado epistémico, que voy a pasar a explicarlo ahorita, y las métricas morales. Entonces, para ya dar comienzo a esto, un movimiento social consta de las siguientes partes, que sería una organización, un adversario y una identidad. ¿A qué me refiero con esto? Podemos entender que un movimiento social lo es en tanto se organiza, en tanto hay una estructura como que es la que está demandando tal cosa, un adversario que es aquella como fuente de opresión o aquel individuo, institución o narrativa que nos está oprimiendo de alguna forma y pues que el motivo de nuestra organización es ser una oposición al mismo, como levantarse uno. Y identidad, pues nos referimos como a esta narrativa unificadora que nos cohesiona, ¿no? Aquello tal vez por lo que este adversario nos oprime y aquello por lo que podemos hablar de una organización, como ese hilo conductor, por decirlo de alguna manera, que nos unifica y que pues posibilita esta organización. Entonces, en ese sentido, pues, estas 3 partes, como verán, pues, se relacionan mutuamente, lo cual pues indica como una especie de carácter circular en el sentido de que pues se retroalimentan constantemente y eso conforma la esencia de un movimiento social. Ahora, atendiendo al asunto de la argumentación, ya una vez comprendido a qué nos referimos con un movimiento social, que nuevamente estas consideraciones pues nos pueden ayudar incluso en la detección de esta información en particular. En ese sentido, a lo que yo debo de aspirar, a pesar de que estemos hablando, como ya mencioné, desde la empatía, desde la compasión y muchas veces desde nuestras vivencias personales, de todas formas tenemos que seguir la estructura lógica de un argumento. Que un argumento, el tipo de argumentos que queremos, pues son argumentos sólidos. ¿Y qué es un argumento sólido? Es aquel argumento cuyas premisas deducen a una conclusión de manera lógica. Es decir, todavía tenemos que cuidar esta clase de detalles porque algo en lo que podemos caer, pues un error en lo que podemos caer muy fácilmente es que como nublados, por decirlo de alguna forma, con estas vivencias personales y con nuestra compasión y empatía, caigamos más bien en discursos erísticos, o sea, en discursos más de un tinte retórico y como no tanto argumentativo, que lo cual no es malo, o sea, podemos incluir muchos elementos retóricos durante nuestro discurso y creo que es muy válido, más aún cuando estamos debatiendo algún movimiento social o alguna lucha que es personal. No obstante, pues sigue siendo debate competitivo, entonces hay que cuidar la estructura lógica de nuestros argumentos. Que esto pues lo pasaré a explicar mejor cuando veamos el ejemplo de alguna moción, pero sí, solo para tenerlo en consideración, no hay que caer en afirmaciones gratuitas o como en esta clase de
formas de expresarnos que suenan más como a romantizaciones o como a discursos de empoderamiento, lo cual digo, son válidos, podemos introducirlos sin problema alguno, pero no hay que descuidar la validez lógica, porque a final de cuentas esta también es la que va a ayudar a entender el porqué de esta postura, la que va a sustentar la postura y pues va a ser pues muy, muy importante a la hora de debatir, ¿ok? En este sentido, pues como ya sabemos, en debate empleamos la lógica informal y bueno, no voy a meterme como a ese problema de lógica formal e informal, con esto nada más como decir que muchas veces cuando estamos haciendo argumentos, pues no es que estemos haciendo como tal alguna operación lógica en el sentido de lógica formal en nuestro cuaderno y con base a eso saquemos un argumento, sino que más bien lo hacemos a modo de intuiciones. Y esto de las intuiciones, ¿cómo lo desarrollamos? Pues con la práctica. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando debatimos estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, al hablar de intuiciones es un decir, ok, yo detecto que algo suena, algo en lo que algo de el discurso de tal vez mi contraparte, hay un hueco ahí que yo puedo refutar. Entonces yo tuve una intuición de que algo estaba mal, una intuición lógica, por decirlo de alguna manera. Entonces voy a pues proceder a estructurar esa idea, ¿no? Incluso tal vez cuando yo estoy haciendo mis argumentos digo, ay, como que falta algo aquí, ¿no? Y en ese sentido, desarrollar estas intuiciones lógicas pues me va a ayudar como a esto. Y esto pues nuevamente se desarrolla únicamente con la práctica, entonces pues hay que procurar como debatir mucho en este aspecto y de qué manera pues nos puede ayudar a qué conceptos en particular nos pueden ayudar además de la práctica misma. Y aquí entra este otro tema que aparecía aquí en los como subtemas de este gran tema, que es la idea de un estado epistémico. Ok, hasta ahorita ya vimos que la argumentación pues es importante y no debemos descuidarla, así estemos hablando de cuestiones que tal vez nos tocan o que tal vez tienen como un tinte emocional. Y en este sentido, un estado epistémico es aquello que me va a ayudar a detectar qué cosas son atingentes de debatir en esta moción. Ok, un estado epistémico, dicho esto, básicamente es las consideraciones y como las experiencias, el conocimiento y en general esa caracterización de la persona, del actor en cuestión. Por ejemplo, ¿cuál es el estado epistémico de tal vez un estudiante de filosofía? Pues podemos decir, pues muy probablemente es una persona que lee mucho, tal vez es una persona incluso pues que puede ser de mente abierta porque pues está constantemente confrontando sus posturas, está constantemente reflexionando sobre cosas y así. Que ojo, no hay que confundir estado epistémico como con estereotipos de la persona, que sí es como, de pronto en debate podemos caer en eso más bien. Entonces hay que verlo como ok, ¿qué cosas de esta persona son relevantes para debatir? Tal vez cuestiones como, ok, si viene de esta cultura, muy probablemente considera esto. Por ejemplo, a la hora de delimitar el estado epistémico de alguien mexicano, pues podemos pensar en muchas vivencias que tal vez comparten, ¿no? De que, ok, si es de este sector, entonces muy probablemente ha experimentado esto. Y en ese sentido, tener esto en mente me ayuda al siguiente paso, que sería identificar los intereses del movimiento del actor en cuestión. Que, ojo, hablar como de un movimiento en términos de organización, pues muchas mociones lo requieren, ¿no? Pero también es muy importante pensar en términos de individuos, como, ok, este individuo, por ejemplo, si la moción habla de feminismo, una mujer feminista en Latinoamérica muy probablemente ha experimentado esto, muy probablemente ha tenido estas vivencias y en este sentido, pues sus intereses van a ser los siguientes. Tal vez el interés sea simplemente la libertad, tal vez el interés sea librarse de las estructuras patriarcales o tal vez un interés pueda ser simplemente ya no vivir violencias nunca más. En ese sentido, tenemos que hacer este análisis y como posicionarnos en como las vivencias de esa otra persona, que sé que suena algo como
imposible y sí lo es hasta cierto punto porque pues obviamente nosotros tenemos nuestro propio horizonte y es difícil que entendamos otros horizontes, pero nuevamente este es como el poder de debate, ¿no? O sea, el tratar de yo entender, de utilizar la razón, de usar la compasión para deducir como intereses, deducir una serie de argumentos relativos a una determinada persona. En este sentido, pues ya vimos como atender al estado epistémico me puede ayudar a comprender mejor y ese comprender mejor al individuo en cuestión me va a ayudar a saber cuáles son sus intereses y saber cuáles son sus intereses, pues de ahí ya los argumentos se van a seguir naturalmente. Ok. Entonces, una vez explicadas estas partes, otro tema que es relevante dentro de este pequeño módulo es la idea de métricas, porque, ok, ya vimos que tengo que comprender al actor en cuestión, que esto se puede dar pues, por conocimiento previo que tenemos o por vivencias propias incluso, pero ya vimos, o sea, todo esto que tal vez pueda ser subjetivo lo tenemos que elevar a una deducción lógica, ¿no? O sea, no es como del todo válido decir de que, es que yo el otro día viví esto y de esto se deduce que tiene que acabar la violencia machista. O sea, más bien, incluso cuando tenemos esta clase de conocimiento específico que más bien radica en nuestras experiencias personales, hay que procurar elevarlo a una generalidad, decir, ok, pero pensemos en las vivencias de las mujeres. Muy probablemente en Latinoamérica todas han experimentado esto, otro, y o sea, y de esta manera ya elevamos como algo personal a algo que puede ser aceptado por una generalidad. En este sentido, una vez que ya hemos identificado todo esto, la idea de métricas morales me va a ayudar a saber, me va a guiar a la hora de creación de argumentos, porque si ya tengo como mi actor bien delimitado y ya lo entiendo, ahora ya puedo saber qué intereses tiene y estos intereses pues los voy a medir mediante una métrica moral, que ahorita sé que esto puede sonar como un tanto abstracto, pero va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo de una emoción. Pero aquí la idea básicamente es, ok, ya sé qué es lo que esta persona quiere, ahora voy a buscar un parámetro que me ayude a explicar por qué mi argumento atiende mejor lo que esa persona quiere. Entonces, en esa operación, las métricas morales nos van a ayudar muchísimo y paso a explicar algunas, así que sería bueno que anotaran para que esto les sirviera en un futuro. En primer lugar, podemos identificar una métrica deontológica, que, como ya mencionaba, pues las métricas son básicamente guías, son aquellos parámetros que nos dicen qué está bien y qué está mal. Una métrica deontológica me dice el bien, los juicios que podemos expresar que son buenos son universales. Por ejemplo, una métrica deontológica sería expresada al decir algo como mentir es malo en todas las instancias, no se debe mentir en absoluto, o sea, es como un principio que jamás debe ser transgredido y siempre debe permanecer como el mismo, inamovible, porque de lo contrario, pues se deviene en algo malo. ¿Cómo se vería esto en una argumentación en un movimiento social? Podría ser, ok, es que como feministas no debemos de caer en prácticas patriarcales nunca. ¿Y qué puedo entender como prácticas patriarcales? Tal vez el consumo de los animales. Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo es, toda consideración patriarcal es mala en sí misma. O sea, no es algo que si somos feministas no debemos de hacer en absoluto. Entonces, bajo esa consideración, pues, ¿qué es lo que se va a seguir de mi juicio? Pues que tengo que hacer lo contrario necesariamente para estar haciendo una acción que se pueda considerar como virtuosa. Entonces, aquí una métrica deontológica nos puede ayudar mucho en esos debates de principios, cuando tal vez se hable del movimiento feminista y de, ok, es que ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer como esta acción que tal vez le ayude mucho en un corto plazo o defender valores más amplios. Entonces aquí sí me tocó la parte de defender valores más amplios, muy probablemente quiera defender una métrica deontológica, decir, no, es que tenemos que defender estos principios porque de lo contrario, pues nos estamos desviando de nuestra finalidad, que es la liberación del patriarcado. Y ya, entonces aquí pues ya tengo como esta guía que me está diciendo, es que
para yo defender mis intereses debo de respetar mis principios, y dentro de ese respetar mis principios, pues es más probable que yo cumpla mis metas, así de pronto comienzo a tener acciones que me están alejando de esa finalidad, ¿no? En ese sentido, en esta clase de debates me puede ayudar mucho este tipo de métrica. En un segundo lugar, tenemos una métrica utilitarista, la cual, como expresada de la manera más sencilla posible, simplemente refiere a que lo bueno, lo intrínsecamente bueno, es aquello que aumenta la felicidad, aumenta los placeres y disminuye la infelicidad y como el disgusto y todos los sentimientos negativos. En ese sentido, cuando nos toque una métrica utilitarista, muy probablemente sea que es como sacrificar a ciertos grupos por encima de otros. Por ejemplo, recuerdo que había una moción que decía que era preferible, o sea, como más bien no que era preferible, sino de si estuvieras en el dilema de a quién priorizar, si a una comunidad indígena o una comunidad pues mestiza pero precarizada, ¿a quién priorizarías? Aquí entra totalmente una métrica utilitarista en decir, ok, pues tengo que ver en dónde, en qué escenario hay mayor felicidad, hay mayores beneficios, se beneficia a más personas versus pues tal vez tener que sacrificar a alguien, pero en nombre de ese bien mayor. Entonces, en ese sentido, una métrica utilitarista nos puede ayudar y lo podemos expresar de esa manera, o sea, llegamos a esta conclusión en que pues tal vez es preciso sacrificar a este otro actor, pues porque acá se encuentra una mayoría, acá pues vemos que más personas se ven como pueden aspirar a felicidad, más personas son beneficiadas, o simplemente estamos protegiendo algo como que podríamos considerar que traerá más beneficios a largo plazo. Entonces es como ponderar en términos cuantitativos y cualitativos, que nuevamente esto nos va a ayudar en esta clase de emociones complicadas en las que pues sí o sí tengamos que sacrificar a alguien, que nuevamente, o sea, es complicado y tal vez sea muy fácil caer en juicios que no estén como, que no sean tan morales, pero esas discusiones son importantes también y hay que saber llevarlas de la mejor manera posible, porque entiendo que a nadie en la vida real nos gustaría decir voy a sacrificar a este grupo, pero a la hora de debatir, pues es bueno enfrentarnos a estos dilemas para procurar incluso en situaciones complicadas tener argumentos que puedan ser válidos y que puedan ser pues lo más empáticos posibles. Y por último hablamos de una métrica pragmática, la cual creo que es la que más nos puede ayudar en muchos debates y consta de lo siguiente. El pragmatismo pues básicamente nos dice que separar la moral de lo natural es vivir como en dos mundos separados, ¿no? O sea, es como tratar de cortar nuestra naturaleza y que toda moralidad tiene que recaer en pues las consideraciones sobre la naturaleza humana. En ese sentido, pues la moral no es como se suele pensar de que no es ni pública ni privada, no puede haber una moral pública y una privada, sino que como que esta misma está vinculada a estos dos mundos, a lo público y lo privado. Y en este sentido, lo que deduce es que no hay finalidades en sí mismas, no hay nada que sea intrínsecamente bueno por sí, que si se fijan es como todo lo contrario a lo que nos diría una métrica deontológica. En ese sentido, la manera en la que aborda los principios, como veíamos en una métrica deontológica, hay principios buenos en sí mismos, hay como máximas que no podemos transgredir porque a lo contrario caemos en algo malo, en hacer un acto que no es bueno. En este sentido, los principios en una métrica pragmática guían la mente, pero los hábitos guían la acción. En este sentido, los hábitos son más importantes que hábitos, pues lo entendemos como todas aquellas consideraciones que tenemos ya como implantadas y que nos guían a actuar. Entonces aquí lo que nos dice es que hay muchos hábitos que se vuelven improductivos, hábitos que pues ya no funcionan, y de esa manera tenemos que habituarnos, vaya la redundancia, a cambiar, o sea, habituarnos como a este cambio y a tratar de adaptarnos a lo que la circunstancia demanda, sin pensar que hay cosas inamovibles, sin pensar que hay principios inamovibles, y pues estar dispuestos a esta apertura.
En ese sentido, pues como ya mencionaba, no hay cosas buenas en sí mismas, los principios, pues estos no son estáticos, estos fluctúan y cambian dependiendo de la circunstancia. En ese sentido, lo moralmente correcto, pues se le ve como bastante circunstancial, o sea, y esto se traduce en que nuestras metas sociales, hablando nuevamente como del contexto de este taller, deben de orientarse a expandir nuestros horizontes y otorgar poder a otros para que encuentren felicidad a su propia manera. En este sentido, cuando utilicemos una métrica pragmática, tal vez es para sustentar una medida como difícil de defender, de decir, ok, tal vez esta medida sí transgrede de cierta forma lo que podemos considerar los principios feministas, pero adivinen que en el momento es lo que más beneficios va a traer, es lo que va a hacer feliz a más personas, es lo que tal vez le va a otorgar más autonomía a las personas, y en ese sentido pues es una acción que debemos de realizar para proteger como el presente, porque eso es como también otra consideración importante dentro de una métrica pragmática, que es que el presente tiene que ser como significativo, que las personas tienen como ese derecho a que su libertad sea, que sus deseos sean partícipes de sus decisiones, o sea, que yo pueda tener decisiones y que mis deseos sean partícipes de las mismas. En ese sentido, este tipo de métrica creo que sí es como muy, muy útil a la hora de defender, como por ejemplo, algunos mecanismos, emociones tal vez políticas, a la hora de defender, como ya mencionaba, o sea, cosas que parezcan contraintuitivas de, oye, aquí nos está contradiciendo el movimiento. En ese sentido, una métrica pragmática nos puede ayudar a como guiarnos en este tipo de emociones complicadas. Y, ok, en este sentido, pues ya como para terminar la parte de las métricas, como ya mencionaba, pues son estas tres, nos ayudan en distintos tipos de debates a tener una guía de por dónde llevar mis argumentos y demostrar que los intereses del actor en cuestión sí se ven respetados en mi escenario. En ese sentido, pues nos van a ayudar mucho y también, o sea, de pronto es como común, por así decirlo, ver que se utilizan algunos términos de maneras incorrectas, por ejemplo, utilitarista, cuando se trata de hablar de algo instrumental. Y pues también es bueno como conocer esto, ¿no? Ok. Dicho esto, pasamos a este pequeño ejemplo de una moción del torneo de relevos que dice: esta casa prefiere pensar al patriarcado como un sistema basado en la opresión hacia todo aquel que bajo su óptica es considerado inferior, en vez de un sistema basado en la opresión por sexo y género. Esta moción, ¿qué es lo que nos está como invitando a debatir, por decirlo de alguna manera? Básicamente la idea de que, ok, yo como movimiento feminista tengo una base que es el patriarcado, o sea, yo lo que quiero es derrocar a este patriarcado como este sistema que oprime a las mujeres sistemáticamente. En ese sentido, ¿de qué manera, pues, como feminismo lo debemos de pensar? Si como únicamente un sistema que oprime por sexo y género, o tal vez algo que englobe otro tipo de opresiones, por ejemplo, la opresión por especie, por ejemplo, la xenofobia, el racismo. Eso es más o menos como la idea de la moción, y en ese sentido como algún argumento que podríamos emplear utilizando pues estas consideraciones que vimos previamente. Se me ocurre ahorita que podría ser algo como, ok, es que cuando yo pienso al patriarcado como este sistema de opresión que simplemente considera inferior a todo aquel como que no se le parece, yo como movimiento feminista prefiero esta caracterización del patriarcado porque entonces voy a defender mejor mis principios generales. O sea, de esta manera yo aspiro a reestructurar relaciones para mitigar estas dinámicas de poder, y ya me va a guiar de qué manera me alejo más de este patriarcado, porque como mujeres pues entendemos que también tenemos nociones patriarcadas interiorizadas. Entonces, de esta manera, a lo que yo voy a aspirar en este sentido, pues va a ser a tal vez cuestionarme como mis privilegios, cuestionarme tal vez xenofobia interiorizada, tal vez cuestionarme especismo interiorizado. Entonces, de esta manera logramos como un movimiento feminista que protege más sus intereses, y un movimiento feminista que construye su propia narrativa, y en ese sentido pues se aleja más de aquello que le oprime. Y este podría ser como un argumento plausible, que se fijan pues es como totalmente una métrica deontológica, ¿no? Que pues el contrafáctico tal vez podría ser una métrica pragmática, ¿no? El decir de que no, pero
cuando yo no lo veo como un sistema basado en la opresión de sexo y género, pues estoy desatendiendo mucho problemáticas súper concretas, o sea, como tal vez las realidades trans, tal vez como las mujeres en situaciones como demasiado violentas que necesitan como esa atención en el ya. Y en ese sentido, como esto es para ejemplificar de qué manera estas métricas y estas consideraciones que dijimos, pues nos pueden ayudar en esta clase de emociones. Y espero que pues, hasta ahorita todo esté quedando muy claro. Esto es nada más como para recordar un ejemplo de argumentos que podamos considerar como válidos. Como ya mencionaba, hay que cuidar la validez lógica, entonces este tipo de formatos de argumentación pues nos pueden ayudar, este tipo de modelos. Ok, entonces ahora pasamos a la parte del conocimiento específico, en lo cual vamos a ver como algunas cosas sobre algunos movimientos que suelen salir mucho en las emociones o que pues nos pueden ayudar a crear argumentos. Y por último, pues alguna terminología que vamos a comenzar con esa parte, en la cual pues voy a explicar estos términos que suelen aparecer muy comúnmente durante los debates. El primero sería deconstrucción, o sea, creo que eso es algo que lo hemos oído bastante, no solo en los debates, sino que últimamente se habla mucho de que deconstrúyete o tal persona está deconstruida o deconstrucción, y así lo escuchamos en bastantes contextos, pero una definición, la definición como más fiel al término podría ser la siguiente, que la deconstrucción es una crítica al modelo de oposiciones. ¿A qué me refiero con esto? La deconstrucción básicamente lo que hace es, su objeto son los discursos. ¿Y a qué me refiero con discursos? Pues detrás de algunos fenómenos o cosas que vemos en la vida normal o fenómenos sociales, hay discursos. Por ejemplo, el discurso del amor. Vemos que hay muchas cosas muy específicas dentro de cómo consideramos al amor, cómo lo vivimos, de qué manera lo expresamos. Entonces tenemos muchos motivos para creer que hay un discurso detrás del mismo, tal vez que podría ser un discurso predominantemente sobre monogamia, sobre amor romántico, sobre como estas formas normativas, por decirlo de alguna manera, de expresarlo. Y a esto nos referimos con discursos. En ese sentido, la deconstrucción lo que busca es develar las fallas internas dentro de este discurso, develar como todas esas cosas que son arbitrarias o que parten de una normatividad impuesta y por ende como liberar estos conceptos, o sea, y al liberar los conceptos, pues ¿cuál es el resultado? Liberarnos a nosotros mismos de todas estas imposiciones. En ese sentido, voy a volver a la definición que deconstrucción, como ya mencionaba, es una crítica al modelo de oposiciones de un bien-mal, por ejemplo. El proyecto de una deconstrucción denuncia las relaciones de poder implícitas detrás de esas oposiciones, es decir, detrás de todo discurso, de toda como jerarquía, siempre hay algo que preponderamos más. Por ejemplo, en el caso de bien y mal, pues no podemos hablar que es una oposición nada más, sino que sí tiene más carga y sí le damos como más valor al lado del bien que al lado del mal. O sea, el lado del mal, pues tiene una carga, vaya la redundancia, negativa, una carga como de jerarquía en la cual es más deseable el bien y el mal, entonces no podemos decir que son oposiciones equivalentes. Sé que esto suena como raro, pero pues, espero con lo siguiente quede un poquito más claro. Estas categorías no son opuestas, sino que en el discurso se les considera mediante jerarquías. Casi siempre los primeros, por ejemplo, bien, como les mencionaba, siendo privilegiados sobre los segundos. En este sentido, la primera fase de la deconstrucción es revertir esta jerarquía. A lo que nos referimos aquí con este concepto clásico de deconstrucción es que lo que buscamos es analizar estos discursos, analizar las jerarquías que hay detrás de los mismos, por ejemplo, en blanco, negro, bien, mal, hombre, naturaleza. Detrás de estos vemos que siempre hay una predominancia de alguien, una predominancia discursiva que pues se traduce tal vez en opresiones, que tal vez en un como esquema práctico se traduce en estereotipos, se traduce en como esta clase de opresiones sistemáticas. En ese sentido, cuando yo hablo de una deconstrucción, estoy hablando de replantearnos estructuras, replantearnos la manera en la que pensamos el bien y el mal, en el que pensamos tal vez a la especie humana versus la naturaleza, replantearnos como todos estos discursos que, como les mencionaba, puede ser
tal vez replantearme el amor romántico, replantearme la heterosexualidad misma, o sea, puede ser como muchas cosas de este tipo, replantearme la forma en la que tal vez vivo la masculinidad, por ejemplo. En el sentido de construcción es como todo este proceso para develar las fallas internas dentro de esos discursos, o sea, la manera en la que yo, mediante un discurso, vivo mi realidad. Entonces, al yo deconstruir ese discurso, pues muy probablemente esto impacte en mi realidad. Y esa sería como la definición que yo les diría de construcción. Espero pues haya sido muy clara y si no, pues pueden preguntar. Ok, entonces esto me lleva a los siguientes términos. El siguiente es más fácil, que es reivindicación o reapropiación, que nuevamente estos términos en varios puntos van a ser como muy similares, pero pues nuevamente porque parten como de una tradición teórica muy, pues, como muy parecida. Entonces, reivindicación o reapropiación son procesos que pretenden subvertir las relaciones de poder contenidas en algún discurso, en el lenguaje o en símbolos culturales. Este proceso pretende ser transgresivo y desestabilizar narrativas hegemónicas. ¿Se fijan? Es muy parecido a la deconstrucción, pero deconstrucción es más como un método, un proceso intelectual, por decirlo así mismo, y ya la reivindicación y reapropiación es un acto. Por ejemplo, cuando yo quiero reivindicar algo, tal vez es como decir, voy a reivindicar la sexualidad femenina, porque es algo que se le ha visto, se le ha satanizado y se le ha visto como indigno, entonces yo voy a como exacerbar esa parte de mí para reivindicarlo, para decir como, no hay nada indigno dentro de esto, y el momento en el que yo estoy exhibiéndolo, estoy reivindicándolo, estoy diciendo, pues, todos esos discursos malos o estereotipantes o incluso opresivos detrás de este acto, pues son inválidos, ¿no? O sea, no hay nada malo en esto que yo estoy haciendo. Y esto es como algo que se suele hacer mucho como últimamente. Por ejemplo, en el caso de las pintas, lo que busca es reivindicar cosas como bajo la idea de una especie de transgresión, que es un término que ahorita voy a explicar. Pretendemos reivindicar mensajes, pretendemos reapropiarnos incluso como del espacio público. Esa es como más o menos la idea detrás de las pintas, detrás de como lo que se suele ver como una especie de vandalización, que es el tomar esos espacios, o sea, como la idea de que el espacio público ha sido predominantemente patriarcal y como que es exclusivo, excluye a las mujeres. Cuando los grupos feministas hacen pintas, hacen como todas estas cosas, es para reapropiarse del mismo, como para decir una especie de este espacio en el cual, no sé, se me violenta, se me acosa, todo esto, pues yo me estoy apropiando del mismo al imprimir este mensaje aquí. Que en este sentido, o sea, esta clase de consideraciones nuevamente nos pueden ayudar mucho durante los debates, y aquí es como donde entraría, nada más como para que quede más claro este término, lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, puedo hacer un proceso tal como decir, ok, imaginemos que yo soy una mujer que está en un espacio público, o sea, ¿cómo me voy a sentir si veo pintas feministas? Tal vez yo me sienta de alguna forma más segura. En este sentido, pues vemos que hay beneficios detrás de estas mismas, ¿no? O sea, esta podría ser como una especie de argumento que podría deducirse de la idea de reapropiación, ¿no? O sea, de los efectos prácticos que tiene. Ok, eso por esos dos términos, que como ya mencionaba, reivindicación, pues es la idea de otorgar una nueva carga valorativa a algo, y reapropiarse, pues es uno tomar un espacio, o sea, un espacio en donde se le ha oprimido, tratar de entrar al mismo y como imprimir esa idea de yo merezco también este espacio. Otro término es el de colonialismo, que o sea, no solo en nociones de movimientos sociales, sino tal vez de como algunas de relaciones internacionales, cosas así, podemos utilizar este término, que nuevamente está muy vinculado a los dos anteriores y dice lo siguiente: tiene como ámbito los discursos, busca establecer uno nuevo mediante producciones culturales. Un discurso existe en lo material y delimita un arquetipo y estigmas. En ese sentido, en el decolonialismo predominan los actores no occidentales, y el decolonialismo además denuncia la proyección occidental sobre el otro, como la idea aquí básicamente del decolonialismo es que los países coloniales como
por ejemplo, Europa, varios países europeos respecto a Latinoamérica o incluso Oriente, todavía tienen rezagos o todavía hay discursos que permean respecto a esa colonización. Entonces, cuando yo digo denuncia la proyección occidental sobre el otro, es esa consideración colonial que se suele ver, por ejemplo, hacia Oriente o hacia Latinoamérica, de el otro exótico, y de evaluarlo en estas categorías de incivilizado, bajo sus parámetros, como de lo que les ha funcionado en sus culturas. Por un ejemplo podría ser, que es un ejemplo de un libro que se llama así, El Orientalismo, que este concepto básicamente denuncia cómo Oriente no existe, sino que es una construcción, es decir, pensamos a Oriente como una oposición de Occidente. En ese sentido, cuando hablamos de estos países asiáticos, se les ve como el otro exótico, se les ve como, sí, o sea, siempre bajo esta idea de otredad y no como ellos en sí mismos, sino como una oposición a Occidente, o sea que los estamos pensando pues bajo un parámetro occidental. Más o menos esa sería la idea del decolonialismo, que nuevamente estos otros términos cuando querramos introducir el decolonialismo en nuestros debates puede ayudarme la idea de reapropiación, de reivindicación, de decir, ok, a este determinado pueblo se les ha visto como la otredad, como que tal vez sus contribuciones pues no se les ha apreciado del todo, pero es porque pues se les evalúa desde métricas que no son suyas, cuando tenemos que pensarlos desde sí mismos, o sea, cosas así. En ese sentido, pues estos términos, como ya mencionaba, nos pueden auxiliar mucho a la hora de esta construcción de casos, y más cuando hablamos como sobre minorías, por ejemplo, como comunidades indígenas o países asiáticos, incluso Latinoamérica misma. En ese sentido, pues nos van a auxiliar en esa en esa creación de argumentos, como para darles este siguiente paso a nuestros argumentos y que tengan más profundidad. Ok, aquí hay otro término que también pues nos puede ayudar bastante, que es el de interseccionalidad, que pues lo oímos demasiado en los debates, pero la interseccionalidad básicamente lo que me dice es que a la hora de hablar de grupos oprimidos hay subalternidades. O sea, ¿y a qué me refiero con subalternidades? Como grupos o personas o identidades que sufren todavía de manera como más específica y que incluso hay varios que están interrelacionados. Por ejemplo, en este cuadro se presenta aquí arriba cuáles son como los rasgos identitarios que se suelen ver como más privilegiados sobre estos de aquí abajo. Por ejemplo, el tener una tez oscura, el inglés como segundo idioma, ser parte de la clase trabajadora, no ser atractivo. O sea, porque aquí se habla como de que hay como algo que dice que incluso en el asunto de ser físicamente atractivo es un privilegio, que hay privilegios detrás de eso. O ser otra identidad sexual, por ejemplo, ser mujer, ser racializada. Y este esquema de interseccionalidad nos va a ayudar porque tal vez en algunos debates hablamos sobre feminismo, pero dentro del mismo feminismo podemos distinguir como que es muy distinta la experiencia de una mujer blanca a una mujer racializada, por ejemplo. Podemos pensar, es como muy congruente pensar que tal vez una mujer racializada pues le toca la peor parte dentro del patriarcado. En ese aspecto, distinguir estas intersecciones, pues sí, o sea, nos puede ayudar como a la hora de bajo nuestras métricas, pensar cuál de estos grupos requiere más atención, cuál de estos grupos como requiere que se le auxilie de una manera como más urgente. Así que, sí, en este sentido, pues a la hora de ponderar, a la hora de hacer juicios valorativos en un debate, esto nos puede ayudar mucho. Igual también para el asunto de comprender, de caracterizar, porque yo digo, ok, tal vez estoy hablando de feminismo, pero es un feminismo blanco. En ese sentido, pues no puedo decir que es como, o sea, en ese sentido las opresiones que sufre son como de otra calidad, ¿no? Tal vez como el asunto de la brecha salarial, tal vez una circunstancia más de como las exigencias a nivel de roles de género. Y esto es muy diferente cuando hablo de feminismo en Latinoamérica, que pues podemos hablar de cosas como feminicidios, podemos hablar de violencias como mucho más sórdidas que en el caso de un feminismo blanco, por poner un ejemplo. Ok, entonces,
¿Qué pasó? ¿Por qué no se está moviendo? Bueno, otros términos importantes son, que no los puse aquí, pero pues que también vale la pena como esclarecerlos, son los siguientes. También en los debates se suele utilizar constantemente el término de enajenación, y se define como lo siguiente. Cuando hablamos de una enajenación, hay un esquema en el cual se involucra un sujeto, un objeto y una relación. La relación, en este contexto de enajenación, es como una separación. En ese sentido puedo hablar de como, esta es como la manera como más fácil de explicarlo. Ok, sujeto, objeto y relación. Entonces aquí pues puede entrar como muchos sujetos, objetos distintos. Por ejemplo, tal vez el sujeto soy yo, el objeto es el mundo y la relación es la separación, es decir, yo estoy enajenada del mundo. ¿Esto qué significa? Que tal vez como soy una persona desinformada de lo que sucede en mi exterior, no tengo agencia de como la forma en la que interactúo con el mundo exterior, no tengo agencia como de mí misma y estoy enajenada, o sea que estoy como dentro de mí misma, estoy tan encerrada en mí misma y en temas como que no me remiten al mundo exterior y que pues nada más estoy como ahí existiendo, ¿no? O también se habla de enajenación ya tal vez en un término como más de movimientos sociales, cuando digo, tal vez yo como mujer estoy enajenada, en ese sentido, ¿qué puede ser? Tal vez pues aquí el sujeto soy yo como mujer, el objeto pues puede ser como el mismo patriarcado, y la relación de separación indicaría ahí como que tal vez yo estoy viviendo muchísima violencia patriarcal, pero estoy enajenada, o sea que no la veo, no tengo agencia sobre mí misma y solo la estoy sufriendo sin saber que la estoy sufriendo. En ese sentido, estar enajenado en un contexto pues, de debate, como en un contexto de movimientos sociales, implicaría el vivir opresiones, el vivir como todas estas circunstancias y ni siquiera saber que soy parte de las mismas. O sea, tal vez vivir xenofobia, tal vez vivir racismo y no saberlo. O sea, nada más sufrirlo sin siquiera identificarlo. En ese sentido, pues estoy enajenada de mi identidad misma, de las violencias que sufro. Y pues, como en términos generales, a esto se refiere enajenación y pues nos puede ayudar nuevamente a la hora de la creación de casos. Y por otro lado está este término de transgresión, que esto ya lo hablábamos un poco en el lado de la reapropiación, que transgredir pues básicamente es tomar algo que se le suele considerar como sagrado o que tiene una connotación sagrada y yo violentarlo de alguna manera, como el asunto de las pintas de los monumentos. ¿Por qué motivo se hacen? Porque el monumento pues tiene como toda una carga histórica, ¿no? Como todo este valor, toda esta narrativa alrededor de él. Y el momento en que yo lo pinto lo estoy transgrediendo porque estoy algo así como demostrando la fragilidad del mismo. Estoy demostrando mediante un discurso como que yo puedo transgredir esas estructuras, que yo puedo como... que esa clase de discursos son frágiles. O sea, se demuestra como la fragilidad de los mismos. Entonces, este término de transgresión pues, nos puede ayudar a comprender algunos debates donde se hable de que los movimientos sociales toman acciones violentas. O sea, el momento de tomar una acción violenta es para evidenciar una estructura, es para como evidenciar una relación de poder arbitraria. Ok, ahora paso como a explicar algunas pequeñas cosas sobre cómo podemos abordar algunos movimientos sociales en particular. En el caso del feminismo, yo creo que lo que más nos puede ayudar en debate para pensar el feminismo no es, como lo digo aquí, de esas distinciones clásicas de, es que hay un feminismo radical y uno liberal. O sea, en algunos debates iban a tratar sobre esto, pero casi siempre se posicionan en circunstancias muy particulares. En ese sentido, es mejor pensar en las consideraciones que este grupo de feministas puede priorizar. Por ejemplo, si hablamos de feminismo en Latinoamérica, pues muy probablemente querramos hablar sobre los feminicidios, muy probablemente querramos hablar sobre las mujeres indígenas, por ejemplo, y en términos interseccionales, como ya vimos de interseccionalidad, pues tal vez, o sea, no quiera hablar como de feminismo en Latinoamérica de las mujeres privilegiadas de Latinoamérica, sino tal vez como las mujeres de clase trabajadora, las mujeres indígenas, como esta clase de identidades. En ese sentido,
a qué interés me puedo remitir y como dentro de todos los feminismos que existen, que son muchísimos, qué es lo que hay en común y que me puede ayudar para todos los debates, pensar en la idea del patriarcado, o sea, que así hablemos de un feminismo negro, de un feminismo latinoamericano, de un feminismo, no sé, bueno, de Estados Unidos, el común denominador es la idea de patriarcado. En ese sentido, cuando me toque algún debate, voy a pensar, ok, pues este movimiento lo que quiere es liberarse, o sea, liberarse de la opresión patriarcal. Y ya con base a el contexto del debate, así me habla de mujeres en Latinoamérica. Lo que mencionábamos es como yo voy a buscar defender esos intereses. Y de esta manera, pues, entendemos mejor el debate y además creamos argumentos como mucho más efectivos, porque si me remito a la realidad en particular, me remito como a esa finalidad que tiene y me remito a los intereses que persigue, pues muy probablemente crea argumentos muy relevantes, argumentos atingentes y argumentos bien caracterizados. Así que sí, pues hay que atender como a estas cuestiones particulares de la moción para no caer en el riesgo de tal vez extrapolar como alguna especie de cosa que yo considero que es feminismo en una realidad que me pide la moción que tal vez no es la correcta, ¿no? Que tal vez no es del todo, o sea, no son del todo congruentes entre sí. ¿Ok? Como otra idea que nos puede ayudar mucho en los debates es la de la teoría queer. No sé si, bueno, yo creo que muchos ya han escuchado sobre la misma aquí, la cual, o sea, definiéndolo como de manera muy concreta y que nos puede, como estas consideraciones, ayudar para los debates, es la siguiente. La política de lo queer no se basa en legitimar a las identidades sexuales en tanto que minorías, sino en ampliar la esfera de lo sexual, lo íntimo y lo identitario, lejos del control institucional. Aquí, ¿a qué se refiere esto? A que como la idea de heterosexualidad, la idea del binario hombre-mujer, como es más una institución que una orientación, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la institución del matrimonio, la institución de ser ciudadano. Entonces, la teoría queer lo que hace es enfatizar el carácter fluido y performativo de las identidades y con base a ello, pues, crear esta política que no se basa en decir, es que somos una minoría, sino decir que hay como muchos espectros dentro de las identidades de género, las identidades sexuales, y que pues todas no son minorías, sino que son posibilidades del ser humano y que tienen que ser visibles, tienen que ser expresadas. En este sentido, como ya mencionaba, denuncia cómo la heterosexualidad y la familia tradicional se han adjudicado ser virtuosas mientras quedan un otro, o sea, el otro que tal vez no, que tal vez es como, que tal vez es ambiguo en su género, el otro que pues tal vez no es como hetero, ¿no? En ese sentido, se le ve, como ya mencionaba, la heterosexualidad y la familia como instituciones, sino tanto como, pues, identidades como tal. Y creo que esta última frase como nos va a ayudar mucho a entender como la idea detrás de lo queer, que nuevamente, o sea, este tipo de ideas las podemos emplear en debates tal vez sobre la comunidad LGBT, tal vez en debates como tal sobre género, que pues sí han habido bastantes. Y lo que nos dice esta frase es: lo queer no es el derecho a la privacidad, sino la libertad de existir en el espacio público. Creo que en esa frase como que se entiende en general la esencia y como la idea que la teoría queer nos quiere transmitir, que nuevamente, o sea, es algo como que nos puede ayudar. Y dentro de esta misma teoría hay algunas narrativas, por ejemplo, de si no se menciona o si no se dice, no existe, y de ahí nace como la idea de crear etiquetas a las identidades, o la idea de lo performativo, que es como que otros, o sea, de yo proyectar físicamente y en el espacio público esta identidad mediante formas performativas, como lo puede ser como utilizar cierta vestimenta, utilizar ciertas formas performativas de expresión de género. Y, ok, ahora el siguiente, la verdad, no es tan común verlo en los debates, pero creo que las consideraciones que muestra nos puede ayudar en otros análisis, por ejemplo, en mociones de medio ambiente,
de cosas así, que es el antiespecismo, en el cual lo que denuncia es el antropocentrismo, que es esta consideración de que los seres humanos son superiores como a las otras especies, incluso al mismo medio ambiente, y que el medio ambiente y la naturaleza existen nada más para que nosotros tomemos disposición de ellos, y que podemos como consumir animales, que podemos devastar como al medio ambiente en nombre de nuestros intereses. En ese sentido, pues este movimiento lo que denuncia es que todo esto pues es un discurso arbitrario, que es anticientífico y pues que además moralmente no es muy cuestionable. En este sentido, pues como cosas más particulares que denuncia es la opresión por especie, que sería esta idea de que los animales, pues ellos también tienen los animales no humanos también tienen subjetividad, también tienen como características como nosotros, que puede ser como la racionalidad incluso, pero la diferencia es de grado, no como tal que nosotros seamos como superiores en todos los ámbitos, y los animales, o sea, y hablar de animalidad sea un sinónimo de hablar como de lo salvaje, de lo inferior y de cosas así. En este sentido, algunos temas relevantes que se desprenden de esta crítica es el consumismo político, por ejemplo, que es esta idea de este debate que me imagino que todos como que han visto en este punto, que habla de, ok, es mi responsabilidad como individuo consumir cosas tal vez cruelty free, consumir cosas que son ecológicas, y como en este debate habla sobre esa responsabilidad individual, pero al mismo tiempo esa crítica a las estructuras, de decir, no, pues es que el problema tal vez es como más sistémico, ¿no? Tal vez es como de la manera en la que estos consumos se presentan y no tanto culpa del individuo en sí mismo. Y pues aquí el antiespecismo nos puede ayudar a tener más claridad en este debate, de decir, ok, pero entonces como ser humano, pues sí, como persona, como, no sé, como persona que vive en la industrialidad y tal vez no en una comunidad alejada, ¿cuál es mi responsabilidad? O sea, ¿cuál es mi papel al contribuir en estas injusticias o en esta crueldad? Y en ese sentido, pues aquí entran como críticas anticapitalistas y de esta naturaleza, de decir, ok, es que el sistema capitalista en sí mismo pues produce esta devastación al medio ambiente, pues como todo esto que nuevamente sí es como común verlo durante los debates. Y en este sentido también otro término de esta crítica que nos puede como servir durante los debates sería el de bienestarismo, que esta consideración lo que nos dice es que cuando a la hora de realizar actos morales siempre preponderamos nuestro bienestar, o sea que hacemos como las cosas a medias, por así decirlo. Esto me recuerda a una moción que decía algo así como o sea, en un escenario donde hubiera como una devastación medioambiental muy grande y estuviéramos en estado de crisis, sí tendría que considerarse la dignidad humana todavía, o sea, en el sentido de cómo se le vería esta dignidad humana. Y aquí entraría el término bienestarismo por el lado de, ok, pero es que si quieres resarcir estos problemas, como que es una postura bienestarista el decir, pues quiero como que el medio ambiente mejore y quiero como que las especies no se extingan, pero al mismo tiempo que esto no afecte a mis intereses. Entonces la idea de bienestarismo es básicamente esa, como el constantemente preponderar mis intereses y el preponderar mi bienestar, incluso si este no es tan urgente respecto a las circunstancias externas. Nuevamente esto pues tal vez nos otorgue más claridad en ciertos debates, principalmente aquellos sobre medio ambiente, aquellos sobre como protección al mismo, incluso algunos como sobre veganismo que suelen aparecer, como por ejemplo esta moción que fue del CND, que aquí nos pinta como más o menos cómo es el veganismo, o sea, las como consideraciones que tiene. Y la moción dice, esta casa como el movimiento vegano priorizaría el antropomorfismo de los animales no humanos como estrategia para promover sus intereses. Nuevamente, si se fijan, como los temas que ya vimos nos ayudan a abordar esta moción, que en este caso antropomorfismo es como esta idea de darles características humanas a los animales, como en el comercial ese de PETA que salió, en el cual un conejito estaba hablando y todo, ahí se le está antropomorfizando para promover como empatía hacia el mismo. Y en esta moción, la manera, por ejemplo, un argumento que podríamos decir sería,
no sé, en gobierno tal vez, algo como, sí, pues es que cuando utilizamos esta estrategia del antropomorfismo, es más fácil que las personas empaticen con los animales de esta manera cuando se les ve como iguales, porque en lo que se deconstruyen, en lo que como que comienzan a reflexionar de que, oye, sí es cierto, o sea, los animales también tienen subjetividad y como esta clase de información que muchas veces no es accesible, pues yo prefiero que los antropomorficen y que de esta manera pues los vean como un igual a tal vez como el contrafáctico que sería que pues esperar a que de pronto la información que no es tan accesible les llegue, por ejemplo. Y en este sentido protegemos los intereses, que pues cuáles son los intereses del movimiento vegano, pues que no se le opriman a los animales, o sea, que dejemos de consumirlos y que estos puedan estar en libertad. Entonces, de esta manera se les protege porque promovemos la empatía, por ejemplo. Este podría ser como una especie de argumento, nuevamente atendiendo a las consideraciones que ya habíamos revisado. Y bueno, pues esto nos lleva a esta última parte del taller antes de pasar como una pequeña sesión de preguntas, que vamos a hablar de temas de equidad, porque sabemos que este tipo de emociones, si bien, pues como mencionaba, ¿no? O sea, estamos en debate competitivo, lo que queremos es ganar los debates, obviamente, porque pues por eso estamos aquí. También estamos por aprender, por cosas así, pero no creo que haya alguien que diga, no, yo no quiero ganar este debate, no sé, si lo gano me voy a sentir mal, si gano este debate me voy a sentir terrible, pues todos estamos compitiendo como por un motivo. Pero no hay que descuidar la parte de que estas mociones, las mociones sociales, no se ponen, o sea, el comité de adjudicación no pone estas mociones diciendo, este tema se verá muy woke o se verá como muy original, sino que detrás de la decisión de escoger un determinado tema, casi siempre lo que se piensa es quiero visibilizar esto o quiero que tengan esta discusión para que como las personas se sensibilicen sobre estas realidades y pensar como en ese sentido. De esta forma, cuando nosotros vamos a debatir una moción sobre movimientos sociales, sí implica una responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea que cuando voy a debatir sobre tal vez comunidades indígenas, cuando voy a debatir sobre la lucha de las mujeres, cuando voy a debatir sobre, no sé, circunstancias así de esta naturaleza muy, muy complicadas y como que provienen de injusticias, si bien pues yo lo que quiero es ganar, es competir en este debate, debo de asumir que tengo la responsabilidad de no decir falsedades, de no decir como cosas problemáticas en nombre de ganar un debate, porque creo que es como siempre hay formas correctas de debatir estas mociones, y no me refiero como a correctas en términos de corrección política, sino de no estereotipar a los actores en el sentido de tal vez pintarlos como con características falsas para ganar el debate, o de satanizarlos en nombre de ganar un debate, o como de decir cosas que tal vez en la vida real no compartimos. Creo que siempre hay una manera de encontrar formas morales y formas con las que nos sintamos bien de debatir esta clase de emociones. Solo es asunto de creatividad, porque tal vez hay algunos temas que los leemos y decimos, no, me tocó el lado malo, ¿no? O sea, me tocó defender lo indefendible. Pero siempre hay una manera, solo es cuestión como de tener esa creatividad y de pensar en más posibilidades de ese caso y no como, por ejemplo, si la moción habla sobre alguno de estos movimientos, no pensar que el contrafáctico es el discurso de odio, ¿no? O sea, les aseguro que nunca va a ser el discurso de odio el contrafáctico en algún tema, por lo mismo que el Comité de Equidad pues lo discute, el Comité de Adjudicación lo discute, hay un Comité de Equidad por el que las mociones pasan. En ese sentido, pues creo que siempre hay una manera como correcta, en el sentido que ya les mencioné, de debatir estos temas, y hay que asumir que tenemos esta responsabilidad y que además, pues, incluso si conocemos mucho sobre este tema y todo, pues también tenemos esa responsabilidad de hablar de estos actores de la mejor forma posible, ¿no? O sea, de una manera que no pueda ser problemática, de una manera que no incite a como hablar falsedades de estos grupos o a inventarles atributos que tal vez no tienen. En ese sentido, pues sí, si nos toca una moción de esta naturaleza, no les digo que tampoco estemos así como temerosos a decir cualquier cosa, porque si se está poniendo a debatir es precisamente porque este es el mejor espacio para confrontar estas ideas y que ya después en el mundo real las evaluamos de una mejor forma, de una manera tal vez más objetiva o más empática.
En ese sentido, pues hay que asumir que tenemos esta responsabilidad y pues verlo no como algo malo, sino incluso como algo positivo, o sea, porque tenemos esa oportunidad de expresar lo que pensamos, tenemos esta oportunidad como de, si compartimos, incluso si formamos parte de estos movimientos, pues tener ese involucramiento, ¿no? O sea, hablar por nosotros mismos en ese aspecto. Ok, dicho esto, pues un último ejemplo sería esta moción que dice, esta casa preferiría que la enseñanza de temas sobre diversidad sexual priorizara el uso de textos literarios sobre el uso de textos informativos. Aquí, ¿cómo entraría el asunto de los temas de equidad? Pues tratar de caracterizar de la manera más fiel posible y de una manera, pues, correcta, por decirlo de alguna manera, a las personas que afectaría lo planteado por la moción, o sea, porque los temas de diversidad sexual, porque quiero que, pues, estén en textos literarios o textos informativos, tal vez como para normalizar, ¿no? Para visibilizar y como para cambiar esos paradigmas de la educación donde, pues, siempre hay como, donde no se enseña esta diversidad y posteriormente ya se le hace más difícil a las personas expresar si sienten que tienen que como salir de un closet. En ese sentido, pues aquí cómo se vería esto último, como ya les mencionaba, pues, tratando de empatizar con los actores, pensando en sus intereses y pues en todo momento atendiendo a sus intereses, a caracterizaciones que pues puedan ser fieles a los actores mismos y pues, simplemente sintiendo esta responsabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, estos serían como todos los temas que revisaríamos en este taller de hoy. Espero les hayan servido, espero que les puedan servir en futuros debates y que les otorguen mayor claridad en algunos otros, porque entiendo que estas mociones en ocasiones pueden ser complicadas y los temas de los que hablan a veces son difíciles de interpretar o no sabemos qué nos piden, pero nuevamente espero que con como esto que revisamos y los ejemplos y todo, pues ya en su siguiente debate sobre estos movimientos o que tenga que ver, tal vez la moción no es directamente sobre movimientos, pero alguien lo aborda, que ya podamos tener mayor claridad y pues entrar en ese debate de una mejor manera, ¿no? Teniendo como más certidumbre de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, de esa forma, pues eso sería todo por mi parte. Ahora pregunto si alguien tuviera como alguna pregunta, algo que quisiera comentar o algo así. Ok. Yo. Sí. ¿Qué nos aconsejas cuando nos toca, como dijiste, defender lo indefendible? Va a suceder, o sea, en algún punto que pensemos que como no hay un contrafáctico, pero siempre hay una manera moral de como defender alguna postura que tal vez digamos, ay, es que como que de aquí se sigue un discurso de odio, ¿no? Por ejemplo, una vez había una moción que decía algo como esta casa considera que la RAE debería de asumir el lenguaje inclusivo, ¿no? Y a mí me tocó defender que no. Y yo lo que pensé fue, uy, pues me va a tocar decir, rostear al lenguaje inclusivo, ¿no? Me va a tocar decir que pues cosas malas de él. Pero pues no necesariamente, o sea, si te fijas aquí una salida es decir, tal vez, no, es que porque la RAE tiene que ser la que legitime este lenguaje, al contrario, o sea, creemos que tal vez estos movimientos pues es algo que les abandera, es una contribución de ellos a nuestro lenguaje que pues tiene como raíces patriarcales. En ese sentido, no quiero que la RAE lo haga porque pues esta es una institución que encarna todo eso que estos movimientos no quieren, todo eso que los movimientos rechazan. Entonces es mejor que tal vez ellos creen sus propias instituciones o que pues simplemente dejemos de darle tanta importancia a la RAE misma, ¿no? O sea, por el hecho de que hay dialectos, no hay una forma unívoca de hablar español. Entonces, ¿por qué darle esa legitimidad en algo como el lenguaje inclusivo, que es una lucha social, ¿no? Y ya dices, ok, entonces con ese caso pues ya no tengo que decir el caso problemático, ¿no? Y así siempre hay maneras. El asunto es leer muy bien la moción y leer qué es lo que me está pidiendo de manera muy concisa, porque tal vez, o sea, si me voy nada más como con la primera lectura y como con la idea preliminar que tengo, muy probablemente sí llegue al caso problemático de decir, no, pues aquí me está pidiendo que
que defienda por qué estas empresas deben de sacar a las comunidades indígenas, pero tal vez no, o sea, tal vez el contrafáctico sea otro. En ese sentido, pues aquí el mejor consejo sería, como ya mencionaba, buscar alguna forma desde los mismos intereses de estos movimientos sociales de defender esa moción. Por ejemplo, si es como en la moción del día de ayer que hablaba sobre no crear espacios separatistas, ahí tal vez yo diría, no, pues me tocó el caso malo, ¿no? De no defender los casos separatistas. Tal vez entonces aquí lo que tenga yo que defender es que nadie apoye a las mujeres y que sigan en espacios violentos. Pero no necesariamente, o sea, un caso posible ahí pudo haber sido algo así como, es que estos espacios separatistas no atacan el problema de raíz, o sea, no están defendiendo ni como haciendo algo por los intereses de las mujeres, porque ¿cuál es el interés de las mujeres? ¿Cuál es este interés? Pues simplemente coexistir en el espacio público, estar en el espacio público y no tener que ser violentadas. Y en el momento en el que yo simplemente les digo, ok, pues crea tu propio espacio público, es cuando no estoy ni siquiera reivindicando pues absolutamente nada. La violencia machista sigue ahí, los hombres misóginos siguen ahí y no hay justicia, ¿no? O sea, no hay justicia para estas mujeres, los hombres quedan impunes y ellas son las que tienen que sacrificarse. Y ya dices, ok, entonces no me tocó defender la idea de que pues las mujeres no merecen espacios separatistas, ¿no? Y siempre hay formas así. Entonces aquí, pues resumiendo esta larga respuesta sería, uno, leer muy bien la moción, leer bien como las palabras que emplea para buscar un caso que pues sea factible, y por otro lado, pensar siempre desde los intereses de este grupo, o sea, y aquí entrarían la idea de las métricas de, ok, el caso de gobierno es una métrica deontológica que habla de principios. Entonces mi caso va a ser una métrica pragmática en la que yo voy a decir por qué en el ahora y por qué como en el presente es necesario más bien hacer otra cosa para defender los intereses. Esa sería mi respuesta y pues espero que tengas ya más claridad en ese punto. Y pues veo por aquí otra mano levantada. Ricardo, ¿quieres preguntar algo? Sí, hola. Buenos días, Luisa. Primeramente, muchas gracias por este taller. Ha sido muy fructífero. Bueno, yo tengo la pregunta siguiente. Dentro de estas mociones que implican movimientos sociales y de este tipo, por ejemplo, este último en el que prioriza tal cosa, en el que implicaría alguna especie de mecanismo, ¿cuáles serían aquellas estrategias, qué estrategias nos aconsejarías para ganar a través de ese mecanismo dentro de este tipo de emociones de movimientos? Gracias. Ok, pues muchas gracias por esa pregunta. O sea, creo que pues es algo que tal vez muchos compartan. Y aquí cuando nos habla sobre mecanismos, nuevamente como en el ejemplo de la moción del día de ayer sobre los espacios separatistas de las mujeres, hay que pensar mucho nuevamente en intereses, o sea, qué es lo que este grupo quiere, de qué manera cómo se le puede otorgar y quiénes son los de la responsabilidad de otorgarlo, porque una manera de mecanizar puede ser decir, pues es que el Estado ya ha desatendido a grupos demasiado, entonces ellos tienen que invertir pues recursos en su protección, en su seguridad. Y de esta manera, pues tengo que probar por qué esa medida en particular es la única forma en la que este grupo en particular puede tener una defensa de sus intereses o puede verse beneficiado o puede como resarcir alguna problemática. Y cuando nos toquen cosas así de medidas, pues esta es la idea principal, ¿no? El decir, porque esta medida y esta única medida es la que puede solucionar ese problema tal vez en un corto plazo o tal vez en general o tal vez que por el contexto pues es la más realizable o la que mejor resultados me va a arrojar. Y si me toca hacer una oposición y pues criticar esa medida en particular, muy probablemente quiera decir algo como, es que esta medida no logra el cometido, no defiende los intereses de este grupo. Por ejemplo, nuevamente con la moción del día de ayer, tal vez decir, es que, y es algo que de hecho uno de los equipos dijo en mi debate, que creo que fue un muy buen argumento, así que si esa persona está aquí, pues hiciste un muy buen caso. Que decía algo como, es que esta no es la libertad que las mujeres quieren, la libertad que nosotras queremos va más bien por el lado de, pues, poder estar en lo público, ¿sabes? Entonces aquí, si te fijas, lo que hizo fue negar la medida diciendo, me arroja un resultado
que el movimiento no quiere, que más bien este movimiento, su interés va por otro sentido. Entonces, esta sería como la manera que yo considero como la más, pues sí, como una manera muy viable para poder ganar un caso que hable sobre una medida. O sea, constantemente recordar el por qué, sí o no, esta medida satisface los intereses de la mejor manera y que no puede ser de otra forma de ese movimiento en cuestión. Y pues sí, esa sería mi respuesta. Espero haberme expresado con claridad y que pues, te funcionen debates futuros. Y veo aquí otras dos manitas levantadas. Creo que Sheila había levantado, no, creo que Jacqueline había levantado primero su mano. ¿Puedes decirlo? Sí, hola. Le quería preguntar que usted cómo habría tomado la moción de los medios de comunicación exteriores, de la moción preparada del día de ayer. Es que le he dado vueltas al asunto y no encuentro cómo pudiéramos haberla tomado de otra manera. Nosotros lo tomamos como que se estaban vulnerando los derechos humanos de libertad de expresión. Uh-huh. Y dicen que se salió de la moción. Entonces le he estado dando vueltas al asunto, pero no encuentro de qué manera lo hubiéramos podido tomar. Si te fijas, aquí podrías utilizar uno de los conceptos que vimos hace rato, que es el de colonialidad, en el cual podrías decir algo como, ok, es que estos medios se estén involucrando y estén opinando de estos asuntos, pues lo hacen desde sus parámetros, ¿no? O sea, y esto es también un caso que uno de los grupos en mi sala tomó y que pues fue un muy buen caso, en el cual podríamos decir algo como, es que el hecho de que estos medios opinen y estén utilizando sus parámetros de los países de los que vienen, que muy probablemente son países como Estados Unidos, son países como de este tipo, ellos no necesariamente comprenden la situación local, no comprenden como las oposiciones que hay adentro, no comprenden como el contexto, sino que utilizan los parámetros que ellos consideran de una buena democracia y nos los quieren aplicar a nosotros. Y el hecho de que ellos estén opinando, pues como tienen cierto poder, o sea, porque pues las personas le dan mucho poder discursivo a estos medios y pues todo eso, pueden llegar a favorecer a alguien que tal vez no cumple o que no es que tal vez, o sea, no es el dirigente correcto para el tipo de pueblo que del país en cuestión, ¿no? Ese podría ser como una posible aproximación, o sea, hablando desde el asunto de colonial, de, ok, pues yo tengo un contexto latinoamericano y en ese sentido que una persona externa y más de estos países que suelen emitir como juicios muy severos sobre nuestros países sin tomar en cuenta pues de dónde venimos, sin tomar en cuenta de la historia de nuestra democracia, incluso que las intervenciones extranjeras, todo el daño que han hecho, pues no podemos ver como que haya algo bueno que salga de ahí. Y si te fijas, pues ya es una manera como más profunda de abordar el caso, que de hecho se sigue de lo que ustedes decían, o sea, de lo de los derechos humanos, nada más que le das ahora un lado más específico, o sea, porque aquí ya el proceso como para llegar a ese razonamiento sería un poco, ok, detecto que hay algo malo en esa intervención, y ahora voy a caracterizar como el tipo de país al que esta intervención se daría y voy a decir por qué no es benéfica con base a sus intereses y nuevamente volvemos como a esta misma ecuación de debatir desde el contexto y desde los intereses de la persona que se vería afectada. Esa sería una posibilidad que yo considero pues como buena de abordar ese caso. De parte del gobierno. Uh-huh. Sí, así es. De parte del gobierno creo que ese podría haber sido un buen caso, ¿no? Y pues por lado de oposición negarlo, ¿no? O sea, de que tal vez yo vivo en un país opresivo y pues estos medios son la única esperanza que tengo, tal vez, para que se visibilice como todas las problemáticas internas, ¿no? Eso también podría haber sido un caso bastante plausible. Ok, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces tenemos ahora podemos atender otras dos preguntas, así que veo que la siguiente manita levantada es de Sheila, así que pues dime, ¿cuál es tu pregunta? Muchas gracias. Sí. Bueno, ayer, por ejemplo, me surgió una duda que creo que es pertinente, por ejemplo, en la moción de el sistema rotativo para las y los educadores.
me preguntaba si es posible, por ejemplo, estar en contraposición, pero al mismo tiempo no negar la premisa inicial, porque estamos aceptando que existe una realidad, pero podríamos, por ejemplo, decir, y me queda como esa duda, podríamos decir que sí estamos a favor de los sistemas rotativos. De lo que no estamos de acuerdo podría ser a lo mejor con, a lo mejor nosotros habíamos mencionado algo de la poca consideración que se tiene al cambio radical de lo que implica una vida rotativa, ¿no? Mediante el sistema rotativo de las y los educadores. Entonces mi pregunta es si podemos seguir apoyando la moción aún estando del lado de contraposición, simplemente dando pues un contraplan que de alguna manera logre acaparar más la moción primera. Sí, aquí, o sea, es un asunto más de estrategia, porque si bien podemos tomar esta visión, por un lado, del decir, ok, este sistema puede funcionar, pero con estos matices, tal vez aquí hay como un ligero, podrías caer por un lado o en conceder el caso y que por el lado de tu oposición te dijeran algo como, ok, pues entonces voy a agarrar como las críticas que me estás diciendo e incluirlas a mi mecanismo, ¿no? O sea, no es mutuamente excluyente. En ese sentido, lo que hay que cuidar para lograr como un caso, como tú mencionas, desde esa visión en el que no neguemos el mecanismo, sino que propongamos otra forma de verlo, es cuidar la mutua exclusión, o sea, que lo que nosotros estemos proponiendo, contrario a ese mecanismo, sea mutuamente excluyente a lo que nos puedan decir, porque si no corremos el riesgo de que nos digan, bueno, o sea, si tu problema nada más es la cobertura, por ejemplo, o que debe de haber educación, pues mi mecanismo perfectamente puede coexistir con más cobertura y más educación, ¿no? Entonces, pues ya ahí absorben tu caso y ya la crítica, pues, no fue efectiva. Así que sí, hay que cuidar esa mutua exclusión, que algo que quiero con eso es que lo que propongamos, contrario a ese mecanismo, no lo puedan absorber, o sea, que sea un beneficio exclusivo de nuestro mundo, que pues nuevamente, o sea, eso va a depender mucho del caso, pero pues es totalmente posible, solo hay que cuidar eso. Muchas gracias. Ok, pues veo que ya lamentablemente se está terminando nuestro tiempo. Igual veo que hay bastantes preguntitas en el chat. Voy a dejar mi número aquí para que, como si alguien tiene alguna duda o quisiera como comentar algo o lo que sea, pues ahí puede contactarme y ya con mucho gusto le resolvería su pregunta, pero pues nuevamente como para los tiempos de la organización, para respetarlos y todos, pues ya tendríamos que finalizar este pequeño taller. Igual pues, sí, voy a atender sus preguntas si deciden como dirigírmelas, así que pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les reitero, o sea, esta es como mi visión, son cosas que me han funcionado en debates. Aquí la idea es que ustedes adquieran su propio estilo, su propia manera de abordar estas mociones y que plasmen los intereses que ustedes tienen, como la propuesta que ustedes tienen, que pues es perfectamente posible. O sea, ustedes pues, todos tenemos experiencias muy distintas con estos movimientos y todos tenemos opiniones muy diferentes y todas tienen cabida, nada más hay que como buscar la manera de expresarlas de la mejor manera, de la manera más argumentativa y de una manera que no vulnere a otros. En ese sentido, pues la invitación es esa, como tomar estas mociones como un espacio para nosotros expresar todo eso y buscar nuestro propio estilo, buscar como una manera individual en la cual abordarlas. Esto pues fue como un compartirles lo que a mí me ha funcionado para esperar como que esto les ayude a ustedes a encontrar esa manera en la que ustedes creen que es mejor abordar estas mociones de acuerdo a sus principios, a sus valores y todo. Y pues bueno, sin más preámbulo, muchas gracias a todos. Espero que hayan encontrado este taller fructífero de alguna manera. Si no, entonces lo lamento mucho, pero bueno, esa era la intención, así que espero disfruten este torneo, las siguientes rondas y pues muchísima suerte a todos. Adiós. Muchas gracias, Luisa. Recording stopped. Muchas gracias. Gracias, bonito día. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.